El 18 de junio de 2017, Patrick Cooper, de 16 años, participaba en un evento de carrera, sin que nadie a su alrededor supiera lo que sucedería después. Patrick luego se convertiría en el centro de un incidente trágico, un recordatorio de que la naturaleza no siempre es benevolente. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. La ciudad de Anchorage tiene la mayor población en todo el estado, convirtiéndola en el principal centro comercial. Se encuentra en la base de las montañas Chugach, una sección de la cordillera del Pacífico de América del Norte que está completamente contenida dentro del estado estadounidense de Alaska. El equilibrio intrínsecamente delicado de los pilares urbanos en primer plano que se encuentran con las montañas vírgenes de Chugach es el simbolismo perfecto para la ciudad, un lugar anclado entre la naturaleza y la cultura. Naturalmente, la gente aquí tiene un corazón para la naturaleza y ama experimentar el hermoso paisaje. Bird Ridge Mountain es uno de los lugares más populares donde las personas pueden deleitar sus sentidos en el brillante ecosistema. Se encuentra al sureste de Anchorage, a lo largo del brazo Turn Again del Cook Inlet. Es hogar del evento Memorial Hill de Robert Spur. Esta carrera anual de 1 kilómetro cuesta arriba asciende a través del bosque costero hasta la tundra en la cima de Bird Ridge Mountain, donde las personas tienen una excelente vista del brazo Turn Again y las montañas circundantes. El 18 de junio de 2017, el Día de la Madre, la carrera de la colina conmemorativa de Robert Spur estaba celebrando su 29º año. Era un día relativamente nublado en Anchorage. Desde la mañana temprano, el sol había estado nublado por las opacas nubes grises. Se cernía sobre la residencia de los Cooper. Patrick Cooper y su madre Katrina acababan de terminar sus preparativos para la carrera. Katrina instruyó cuidadosamente a Patrick sobre dónde ir, qué hacer y cómo mantenerse alejado de la carretera. Con todos los detalles resueltos, era hora de que salieran. Eran las 9:30 de la mañana y nada parecía estar fuera de lo común. Patrick se uniría a la división junior de la carrera mientras que Katrina estaría en la división de adultos. Faltaban unos minutos para que comenzaran. Patrick y Katrina, junto con los otros participantes, acababan de llegar al punto de partida. Sin que los Cooper lo supieran, este evento cambiaría sus vidas para siempre. Katrina cambió su teléfono a modo avión para conservar la batería mientras durara la carrera. Patrick estaba a su lado, lleno de entusiasmo, disfrutando al máximo de la vida. Cuando Patrick nació en el Providence, Alaska Medical Center, pasó casi 2 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Nacido como un bebé prematuro, Patrick tuvo muchos problemas y discapacidades. Eventualmente los médicos descubrieron que tenía un trastorno de convulsiones, autismo y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Después de ser dado de alta del hospital, Patrick pasó otros 2 meses con su familia biológica. Sin embargo, sus padres, al ser personas discapacitadas, eventualmente se dieron cuenta de que no estaban adecuadamente equipados para cuidar de las necesidades especiales de Patrick. Llegaron a la difícil conclusión de ponerlo en adopción. Eventualmente, Patrick conoció a los Cooper, y Katrina y su entonces esposo Dave quedaron inmediatamente impresionados por la brillante energía del joven. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Patrick no permitía que lo detuvieran para disfrutar de la vida. Era un personaje brillante, le gustaba correr y a menudo competía con los niños más rápidos. Pescaba y era un inmenso fanático del hockey que veía los juegos con su familia. El ajedrez y el Monopoly eran importantes en la casa de los Cooper, convirtiendo eventualmente a Patrick en un gran fanático de los juegos. Patrick pudo haber experimentado algunas dificultades en la escuela, sin embargo, no permitió que eso afectara su progreso. En el momento de la carrera, acababa de terminar el 10º grado. Aunque un poco agotados, Katrina y Patrick alcanzaron la mitad de la extenuante carrera a pie. El joven de 16 años le sonrió alegremente a su madre mientras se acercaban al final de la versión junior de la carrera. Al llegar al final,
Patrick tuvo que despedirse de Katrina por ahora. El chico miró a su madre adorada y le sonrió nuevamente. Katrina puso su brazo alrededor del niño, llamándolo su pequeña cabra montés. Le dijo que se volverían a ver más tarde, ya que la meta de los adultos estaba en la cima de la empinada montaña. Después de echarle un último vistazo, Katrina se despidió y procedió a subir el sendero nuevamente. Patrick comenzó a regresar por el sendero junto con los otros niños. Desafortunadamente, esta fue la última vez que Katrina vería a su hijo con vida. El sendero cuesta abajo era una ruta menos desafiante, pero de ninguna manera más fácil. Sin embargo, los otros niños que acompañaban a Patrick hicieron que el tiempo pasara más rápido. Charlaban, reían, celebraban que la parte difícil de la carrera ya había terminado. El ambiente despreocupado entre los niños era contagioso y Patrick perdió la concentración. Al llegar a una intersección confusa en el sendero, Patrick decidió tomar un giro diferente lejos de los otros niños. Y desafortunadamente, fue un giro incorrecto y fatal. Aquí, nadie caminaba junto a Patrick. Se dio cuenta de que la vegetación se hacía más densa mientras avanzaba por el sendero no conectado al circuito de la carrera. Continuó descendiendo por el sendero, y las cosas se volvieron más silenciosas a medida que la risa de los jóvenes participantes se desvanecía lentamente en el fondo. El silencio de la naturaleza salvaje de Alaska se hizo más prominente. Patrick podía escuchar el susurro de las hojas al pisarlas inadvertidamente mientras caminaba más adentro del sendero. Patrick escuchó sonidos en los arbustos al mismo tiempo que finalmente se dio cuenta de que nadie estaba caminando con él. Esto lo llevó a hacer una pausa e intentar reunirse con el grupo. Sin embargo, no estaba en ninguna parte. De repente, a unos metros de distancia, Patrick notó algo escondido en los arbustos. Una masiva silueta negra. El chico de 16 años cruzó involuntariamente su camino con un oso negro. La criatura bloqueó el camino de donde venía Patrick, separándolo efectivamente aún más de la multitud. Patrick se adentró más en el sendero incorrecto mientras el oso lo evaluaba, acechándolo y siguiendo cada uno de sus pasos. El joven sintió el temor que se cernía sobre él. Patrick aceleró el paso y comenzó a alcanzar su teléfono. Alarmado por la situación, Patrick envió mensajes de texto a su madre y a su hermano, pero no recibió respuesta de ellos. Mientras observaba cuidadosamente al oso, Patrick dejó algunos mensajes de voz. Finalmente, el oso se movió y se abalanzó hacia Patrick con tal rapidez que la distancia entre ellos parecía nada. Patrick estaba sudando profusamente mientras sentía el peligro en el que estaba. Totalmente aterrorizado en este punto, Patrick dio la espalda y decidió correr. Desafortunadamente, fue un gran error. Los sentidos del oso se volvieron rápidamente predadores. El peor error que una persona puede cometer al encontrarse con cualquier depredador es intentar superarlo corriendo. Los depredadores operan de manera más peligrosa cuando saben que su presa no tiene ninguna posibilidad contra ellos. Y con la espalda contra el oso, Patrick era un blanco fácil. Con sus patas grandes y poderosas, el oso se abalanzó sobre el joven, desgarrándolo y arrastrándolo rápidamente. La criatura usó sus poderosas garras, adornadas con garras de 5 centímetros para sujetarlo. El oso comenzó a morder a Patrick, masticando sus piernas, cara y brazos con sus colmillos de 8 centímetros que podrían partir huesos por la mitad. El joven Patrick no tuvo ninguna oportunidad. De regreso en el área de inicio, Katrina notó que algo andaba mal. Patrick no estaba allí cuando debería haber llegado al punto de encuentro antes que ella. El hermano de Patrick, Jesse, le informó sobre lo sucedido. Después de recibir la angustiosa llamada de su hermano, Jesse notificó a Brad Prekowski, el director de la carrera, sobre la situación. Brad alertó inmediatamente a los equipos de búsqueda. Katrina estaba comprensiblemente conmocionada y se unió de inmediato a la búsqueda. Desafortunadamente, después de unas horas, algunos socorristas lograron localizar a Patrick. Ya estaba sin vida, y el oso negro
seguía encima de él guardando su presa. Inmediatamente, un guardabosques del Parque Estatal de Chugach disparó al oso en la cara. Sin embargo, no fue suficiente para matarlo, lo que llevó a la criatura a escapar. Mientras los restos de Patrick eran trasladados en helicóptero, los Cooper no pudieron hacer nada más que llorar ante su horrible destino. Todos somos mejores personas por el honor de haberlo tenido en nuestras vidas. Lo extrañaremos profundamente, dijo la familia de Patrick. Las autoridades peinaron el área en busca del oso y lograron matar a un oso negro macho de 110 kilogramos. Notaron que había sido alcanzado por una bala en la cara, concluyendo que habían capturado al oso que mató a Patrick. Los expertos que opinaron sobre el caso consideraron el incidente como un raro ataque predatorio. El oso no estaba defendiendo a sus crías ni una presa, simplemente vio a Patrick como un blanco fácil, llevándose así a otra persona increíble hacia su lamentable e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Érase una vez dos enormes y poderosos leones, que por casualidad eran hermanos y decidieron convertirse en devoradores de hombres y lanzaron astutos ataques coordinados, devorando a trabajadores ferroviarios y lugareños, y devorando a más de 100 de personas, si no más. Suena descabellado e inverosímil, pero es exactamente lo que ocurrió en Kenia, cuando trabajadores nativos africanos e indios construían un ferrocarril para conectar Uganda con el Océano Índico a través de Kenia. En un momento dado, estos dos leones empezaron a atacar a los trabajadores y a sacarlos de sus tiendas mientras dormían. Los ataques fueron tan intensos y horribles que hubo que interrumpir las obras del ferrocarril. Todos los nativos africanos que trabajaron en este ferrocarril eran esclavos y estaban controlados por los colonialistas británicos que construían el ferrocarril para acelerar el negocio de la trata de esclavos y el robo de los recursos de Uganda. Así que para estos nativos africanos fue un doble golpe, una pesadilla dentro de otra pesadilla. Por un lado, tenían al ejército británico traficando con ellos, esclavizándolos y cometiendo horrores contra sus mujeres y niños mientras les robaban su país. Por otro lado, tenían que trabajar a cambio de nada en un ferrocarril que se cobró innumerables vidas, y dos leones también decidieron empezar a comérselo. Nadie se ocupaba de ellos, ni tampoco de los trabajadores indios que eran llevados a trabajar junto a los esclavos locales por unos cuantos cacahuetes. Los dejaron sin armas y desprotegidos para que se valieran por sí mismos. A los dos leones se los conocía como los leones de Tsavo, y eran increíblemente valientes y evasivos, escurridizos y astutos, cazando tanto a los trabajadores del ferrocarril como incluso a los cazadores que se trajeron para colocar trampas. Esta es la historia de los terribles ataques de leones en Tsavo, que se cobraron más de 100 vidas. En 1898, las fuerzas colonialistas británicas recibieron órdenes de iniciar la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo, en Kenia. Así que comenzaron los preparativos reuniendo a miles de esclavos y contratando a trabajadores indios. Pronto establecieron obras por todo el lugar que abarcaban más de 13 kilómetros. Su objetivo era construir un tramo de ferrocarril que incluyera un puente sobre el río Tsavo. Miles de trabajadores y esclavos vivían en tiendas de campaña en diversos campamentos. Todo el programa estaba dirigido por el teniente coronel John Henry Patterson, que llegó pocos días antes de que comenzaran las desapariciones y los asesinatos. Para su consternación, los 9 meses siguientes no fueron ni más ni menos que una pesadilla que paralizó las obras del ferrocarril e incluso provocó su cierre en varias ocasiones, ya que muchos trabajadores indios se marcharon por miedo, mientras que innumerables esclavos también escaparon. Todo ello, fruto del horror y el miedo hacia los leones de Tsavo. Los dos leones estaban al acecho, cazaban de día y noche. Si un trabajador se alejaba demasiado de la seguridad del grupo, los leones los mataban y se lo comían. Pero el verdadero horror siempre tenía lugar por la noche, cuando todos dormían. Los dos leones se colaban en algunas de las tiendas y mataban a las desprevenidas víctimas dormidas de un mordisco en el cuello. Luego arrastraban sus cuerpos sin vida hasta los espesos arbustos y bosques cercanos para devorarlos.
A estos dos leones les gustaba tanto la carne humana que consumían literalmente todo el cuerpo de las víctimas, dejando solo los huesos para que las hienas se pelearan por ellos. Atacaron a todo el mundo, no solo a los trabajadores, sino también a los aldeanos cercanos. A veces los ataques a los trabajadores del ferrocarril cesaban durante semanas, pero en realidad los dos leones se limitaban a cazar a los lugareños de los asentamientos cercanos durante esas épocas. Su comportamiento era desconcertante, y eran los verdaderos reyes de una gran zona, y técnicamente mandaban incluso sobre los soldados y cazadores británicos. Eludían, evadían y hasta hacían bromas. Incluso los lugareños empezaron a creer que estaban poseídos por brujas. Los rumores entre los trabajadores se extendieron y todos odiaban la noche y las sombras. La situación se fue agravando hasta el punto de que los trabajadores indios le dieron a los británicos un ultimátum: ellos o los leones. Pero nadie fue capaz de cazar a los dos leones e incluso los soldados armados dejaron de patrullar por la noche algunas de las zonas cercanas a los campamentos por miedo a que sus rifles no les ayudaran si eran atacados. Se contrató a algunos cazadores, pero no solo fracasaron, sino que se convirtieron en los cazados y algunos murieron. Esto llevó a otros cazadores a evitar la zona y ni siquiera quisieron la recompensa ofrecida por los británicos por matar a los dos leones. Lamentablemente, muchos leones murieron durante las cacerías, pero ninguno de ellos eran los leones asesinos de Tsavo. En algún momento, los trabajadores empezaron a rodear sus campamentos con hogueras en un intento de disuadir a los leones, pero estos seguían atacando. Los británicos ordenaron entonces la construcción de cercos y vallas de espinos alrededor de los campamentos de los trabajadores para protegerlos de los devoradores de hombres, pero todo fue en vano. Aún así, los leones se abrieron paso y mataron y devoraron sin piedad. Estos dos infames leones saltaban o se arrastraban a través de las vallas espinosas. Al principio, un león entraba mientras el segundo esperaba, como si estuvieran haciendo un reconocimiento. Luego entraban juntos y se cobraban dos víctimas a la vez. Eran realmente astutos e intrépidos, y siempre estaban hambrientos. Las matanzas se convirtieron en una norma diaria y todo el mundo perdía la cabeza. ¿Cómo podían dos leones dominar a miles de trabajadores y a 400 soldados británicos armados? Sin embargo, el trabajo se retrasaba y había que hacer algo. Pero siempre que se hacía algo, fracasaba. Las cosas se pusieron bastante feas después de que todo el proyecto ferroviario se paralizara por completo durante semanas, y también se detuvieran todas las obras del puente sobre el río Tsavo. Incluso los ingenieros se marcharon, y fue entonces cuando los dirigentes decidieron llamar a los expertos más mortíferos y salir de su zona de confort. La caballería llegó a principios de diciembre y estaba formada por unos cuantos soldados británicos empedernidos y con experiencia en la caza. Al día siguiente, llegó el oficial del distrito de Tsavo, el señor Whitehead. Curiosamente, este oficial casi fue asesinado a su llegada. Estaba cerca del centro de mando donde le esperaba el coronel Patterson cuando los leones de Tsavo lo atacaron. Se salvó por un pelo de morir, pero sufrió graves laceraciones en la espalda. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de su ayudante indio, Abdullah, que resultó muerto. En ese momento, el coronel Patterson decidió que ya era hora de que aplicara sus habilidades y comandara la cacería, no porque se preocupara por los trabajadores y los esclavos, sino solo porque un oficial británico de alto rango estaba gravemente herido. Durante todo el baño de sangre, Patterson escribió sobre los dos leones y los ataques como si se tratara de una mera historia para presumir ante sus camaradas y líderes en Londres. No tardó en consultar a algunos cazadores y ordenó a sus hombres que colocaran trampas y persianas, y que cada 3 soldados tomaran posiciones y esperaran a que aparecieran los leones, para luego disparar todo lo que tuvieran y asegurarse de que estaban muertos. Durante días, los soldados se vieron acechados y aterrorizados por los leones y sus rugidos. Cada vez que movían las persianas y las trampas o bajaban la guardia, los leones aprovechaban la situación y arrebataban a algún trabajador o alguno de los cebos que dejaban. Sin embargo, todo cambió cuando Patterson entró en la batalla con sus rifles y pistolas de alto calibre. Finalmente, el 9 de diciembre de 1898, el primer león recibió un disparo de Henry Patterson en la pata trasera. Fue un golpe de suerte y se necesitaron muchos trucos para sacar a los leones de su escondite. Entonces, ¿murió el león? No, no murió. Para horror de todos los que participaron en la cacería, el león herido superó las heridas como si nada y escapó.
y esa misma noche volvió al campamento, acechando a Patterson cuando éste intentó cazarlo de nuevo. Patterson se dio cuenta de que estos leones eran inmensamente listos, porque ahora lo acechaban y querían cazarle, así que se convirtió en cebo para matar a estas majestuosas bestias. Se colocó en un campo abierto con soldados escondidos cerca, detrás de los árboles y arbustos, y esperó a que los leones atacaran. En efecto, pronto llegó el mismo león que había herido antes y cargó contra él. Los soldados salieron inmediatamente de su escondite y empezaron a disparar sus armas. El león se sorprendió y se desorientó durante apenas 2 segundos, el tiempo suficiente para que Patterson apuntara con su rifle de alto calibre y disparara. La potente bala penetró en el hombro del león y le alcanzó el corazón, pero este consiguió huir. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo sin vida del león no muy lejos de donde le habían disparado. Era tan enorme que 8 trabajadores tuvieron que llevarlo al campamento. Medía la friolera longitud de 3 metros desde el morro hasta la cola, lo que da fe de su enorme tamaño y fuerza. Los trabajadores vitorearon y celebraron, pero fue una alegría temporal, ya que sabían que el segundo león seguía acechando cerca, preparándose para cazar y tal vez incluso vengar la muerte de su hermano. Consciente de los peligros que planteaba el segundo león, Patterson decidió llevar la batalla hasta él erigiendo un andamio ciego cerca de una zona donde el segundo devorador de hombres era conocido por atacar a las cabras. Pronto, el último verdadero rey de Tsavo llegó al nuevo emplazamiento de la trampa, pero demostró ser escurridizo e incluso a prueba de balas, ya que fueron necesarias muchas balas en diversos escenarios para acabar con él. El primer disparo se efectuó desde lo alto del andamio que Patterson había construido cerca del cebo, que era una cabra a la que el león había matado anteriormente pero que no había devorado por completo. 11 días después, Patterson se dio cuenta de que el león le acechaba y volvió a dispararle, esta vez 2 veces. Si llevas la cuenta, hasta ahora Patterson le había disparado al león 4 veces, pero este había conseguido escapar e incluso había vuelto no solo a cazar trabajadores, sino también a buscar a Patterson, dado que era obvio que el león quería vengarse. Patterson se obsesionó tanto que era incapaz de recordar la última vez que había dormido. Además, estaba asustado. Al día siguiente, los cazadores dirigidos por Patterson localizaron de nuevo al león y dispararon todo lo que pudieron contra él y consiguieron darle 3 tiros más en la cabeza y en el pecho, que dejaron al último león de Tsavo tullido, pero no muerto. El león intentó huir, pero esta vez sus heridas eran demasiado graves y Patterson acabó matándolo con 3 balas a quemarropa. Patterson se quedó mirando cómo el león daba sus últimos suspiros mientras roía la rama de un árbol. Patterson estaba tan orgulloso de su trabajo que durante 25 años conservó las pieles de los 2 leones como alfombras de suelo y sus cráneos como trofeos, pero finalmente los vendió al Museo Field de Historia Natural en 1924 por una suma de $5,000, lo que equivale a $100,000 en la actualidad. Las pieles llegaron al museo en muy mal estado. No obstante, las pieles y los cráneos se utilizaron para reconstruir los leones que actualmente se exponen en el Museo Field de Chicago. Aún se debate el número total de personas que mataron a los 2 leones. Según el libro de Patterson, se comieron a 135 trabajadores y esclavos, y a innumerables africanos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Una vez derrotados los devoradores de hombres, los obreros regresaron y el puente se terminó en febrero de 1899. La historia de los devoradores de hombres de Tsavo causó tanto revuelo que incluso Lord Salisbury, entonces primer ministro del Reino Unido, habló de este tema en el Parlamento. Hoy en día, los cuerpos de los 2 leones se exponen en el Museo Field de Chicago, un inquietante recuerdo de su ferocidad. Es un hecho común que los grandes felinos, incluidos los leones, a menudo recurren a cazar y comer humanos si sus dientes están seriamente dañados, porque los humanos son objetivos fáciles de matar, y su piel es muy suave y fácil de masticar. Según el libro de Patterson, The Lions of Tsavo, la preferencia de los leones por la carne humana se debía probablemente a una combinación de factores, como la disminución de sus presas naturales y la presencia de blancos fáciles. Estudios recientes revelaron que los leones habían desarrollado un gusto por la carne humana y habían aprendido a asociar la construcción del ferrocarril con una presa fácil. Se cree que la teoría de los dientes en mal estado no fue la única razón por la que los leones de Tsavo atacaron y mataron a tanta gente. Otras razones
son la disminución de las presas tras el brote de peste bovina de 1898 que devastó las presas habituales de los leones, obligándoles a buscar fuentes de alimento alternativas. Algunos expertos también creen que los leones de Tsavo probablemente se acostumbraron a encontrar humanos muertos en el cruce del río Tsavo, utilizado por los traficantes de esclavos mientras los trasladaban a su miseria en el centro del comercio de esclavos de África Oriental, en Zanzíbar. Muchos de estos esclavos se ahogaron durante la travesía, y es posible que los leones desarrollaran el gusto por la carne humana tras devorar algunos de estos cadáveres. Al final, todas estas teorías combinadas apuntan a que los leones de Tsavo tenían sus razones y todo fue desencadenado por las actividades humanas, además de la plaga. Lo que no se menciona en la historia oficial es que decenas de leones y leonas murieron durante la cacería y en venganza por las acciones de los leones de Tsavo. El libro de Patterson sirvió de base para varias películas de aventuras desde principios de la década del 50, como Hombres contra el Sol, Buana Devil, Asesinos del Kilimanjaro, El Fantasma y la Oscuridad y Prey, estrenada en 2007. A pesar del paso del tiempo, la historia de los devoradores de hombres de Tsavo sigue siendo relevante hoy en día. Sirve de recordatorio para comprender el comportamiento de los animales salvajes. La historia y los relatos de Patterson fueron tan intrigantes que los dos leones se consideran los leones devoradores de hombres más estudiados de la historia. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Y no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. En el episodio de hoy, un tigre acecha a un granjero local desde un bosque cercano. En el momento en que el granjero deja su guadaña, el tigre salta sobre él y aferra sus dientes alrededor de su rostro. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de un tigre al granjero Totot Hill Pradesh. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Sultan Bathery, India, es un lugar que tiene una mezcla inusual de lo antiguo y lo nuevo, antiguo y moderno. En la selva hay parches de tierra de cultivo, pequeños pueblos bulliciosos con gente e incluso templos construidos hace cientos de años por ancestros que ya nadie puede nombrar. En uno de estos pequeños parches vivía Totot Hill Pradesh en su granja lechera. Había heredado el negocio de su padre, como su padre lo había hecho antes que él, y le gustaba mucho su vida trabajadora pero simple. Estaba lo suficientemente alejado como para que las vidas ocupadas de la gente del pueblo no molestaran demasiado a él y a su tranquila familia. Aquí era donde Totot Hill se despertaba rodeado de la naturaleza, donde había nacido hace 36 años. Pasó su infancia trabajando en la granja y jugando en los árboles y las cascadas a poca distancia de su casa, la misma en la que ahora criaba a sus propios hijos. Se despertaba cada mañana con los sonidos de las vacas en el corral y los pájaros en la naturaleza. Cada mañana se subía a su jeep y salía a hacer las tareas matutinas mientras su esposa preparaba el desayuno. Luego, alrededor del mediodía, regresaba para almorzar antes de dirigirse al borde mismo de la granja. Pasaba la siguiente hora o dos cortando hierba para sus vacas. Cargaba su jeep hasta que casi se desbordaba. La hierba mantenía a las vacas ocupadas hasta la mañana siguiente, cuando comenzaba el ritual nuevamente. Era el 9 de diciembre de 2023 y Totot Hill hizo su rutina matutina como todos los días. Su esposa lo despertó con una taza de chai caliente. Para cuando ella comenzaba a cocinar el desayuno, mientras cuidaba a un bebé inquieto y con dolor de encías, él ya estaba arrancando el jeep. Después de la ocupada mañana, regresaba a casa para almorzar y disfrutaba de unos minutos con sus hijos, haciendo reír al bebé y enseñando a sus dos hijos mayores cómo hacer resorteras con caucho cortado de un neumático viejo y algunas buenas ramas en forma de Y que cortó para ellos. Dejó a los niños practicando tiro y salió en su jeep confiable para recoger el alimento de su rebaño.
Todd Hill condujo durante 10 minutos antes de detenerse justo en el borde de la línea de árboles, pero algo ya lo estaba esperando. Él no lo sabía, pero durante los últimos 4 días, el granjero había sido observado de cerca por un tigre siberiano macho desde dentro de la selva. El observador felino notó que el hombre tenía un sistema que seguía religiosamente. Cortaba hierba, cargaba el jeep, y cuando regresaba al día siguiente, Todd Hill comenzaba a cortar hierba justo al lado del lugar donde lo había cortado por última vez. De esa manera, despejaba sistemáticamente cada centímetro cuadrado alrededor de su granja en incrementos, y para cuando completaba el círculo, el lugar donde había comenzado tenía un nuevo parche de hierba fresca creciendo para sus vacas nuevamente. Cada día que regresaba, el felino esperaba frente a la sección donde estaría trabajando. Como un reloj, Todd Hill llegó y despejó unos cuantos metros de crecimiento con su guadaña justo frente al tigre que lo observaba desde los árboles. Después de despejar un poco de vegetación, se sentó con la espalda hacia los árboles y comenzó a hacer manojos que ataba con hojas de hierba antes de cargarlo en la parte trasera de su jeep. El depredador esperó hasta que el hombre colocó la guadaña sobre el vehículo. El animal no era estúpido, sabía muy bien que esta herramienta aparentemente primitiva era increíblemente peligrosa. Si esa larga y afilada cuchilla podía cortar a través de la hierba y los arbustos tan suavemente como lo hacía, también cortaría a través de un animal vivo. Así que esperó pacientemente hasta que el arma potencial estuvo fuera del alcance del humano, antes de empezar a deslizarse sigilosamente fuera de los arbustos desde donde se escondía. Todd Hill estaba silbando una canción de cuna que había aprendido de niño, perdido en sus pensamientos y la tarea en mano, mientras el animal se acercaba cada vez más detrás de él. Sus patas eran silenciosas mientras pisaban los palos y hojas esparcidos en el suelo. Sus hombros estaban encorvados y listos para saltar. Con un último movimiento de su cola, la bestia soltó un rugido que hizo volar a los pájaros en los árboles cercanos. Todd Hill se giró bruscamente al sonido repentino y, para su horror, el tigre ya estaba justo encima de él, sus garras extendidas y sus mandíbulas ya abiertas mientras caía sobre él. Todd Hill fue golpeado en su espalda y ambos se deslizaron por el suelo, dejando una huella en la tierra mientras avanzaban. La bestia apuntaba a su garganta. Todd Hill gritaba mientras su piel era arrancada de su cráneo. Una de las garras del tigre estaba desgarrando su espalda y la otra estaba enganchada en el espacio entre su hombro y su cuello. Desesperadamente, Todd Hill arañaba al animal masivo que estaba sobre él, pero todo lo que sus manos lograban agarrar eran mechones de pelaje naranja y negro. No fue el mordisco en su cabeza lo que mató a Todd Hill. Fue la única garra que logró incrustarse en su cuello, perforando la arteria femoral y haciendo que se desangrara, pero no antes de que la piel de su cara fuera arrancada por completo del hueso. Cuando el hombre finalmente quedó inmóvil, el tigre lo arrastró hacia el interior de los árboles donde podía comer en paz, sin temor a que más humanos vinieran a perturbarlo. La esposa de Todd Hill supo que algo estaba mal cuando cayó la noche y su esposo no había regresado para cenar. No perdió tiempo tratando de buscarlo en la oscuridad con 3 niños pequeños a cuestas. Llamó a las autoridades y a cada vecino en la vecindad. El grupo de búsqueda encontró el jeep casi de inmediato. El charco de sangre en el suelo, junto a un manojo de hierba, brillaba con las luces de sus linternas. Desde allí, no les llevó mucho tiempo encontrar los restos de Todd Hill, a pocos metros del coche. Le habían decapitado y su pierna izquierda estaba arrancada por completo. Había pedazos de pelo rojizo y negro incrustados debajo de sus uñas.
Durante los siguientes 3 días, mientras la familia Prejesh se preparaba para su funeral, las autoridades intentaron rastrear al tigre. Por el tamaño de las huellas, estaban seguros de que estaban buscando a un macho adulto, pero simplemente no podían rastrear a dónde había ido la bestia en el denso crecimiento de la jungla. Pero todos en la zona saben que una vez que un tigre mata a un humano, siempre vuelve para llevar a más personas a su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.